El Oil and Gas Innovation Forum, el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya, dijo que espera que la recuperación de Pemex se vaya dando poco a poco y se logre hacia los años 2019 y 2020. Para analizar el tema me acompañan Jonathan Ruiz, Atza Yael Torres y Baude Barrientos. Bienvenidos. Gracias, Susi. Gracias. Pues bueno, primero que nada, ¿cuál fue el panorama que se presentó en el foro Oil and Gas sobre el sector petrolero? Bueno, creo que lo que se ve es que hay un montón de oportunidades, pero lo que urge es dar certidumbre de largo plazo, ¿no? Creo que, bueno, no lo creo, lo dijo el secretario de Energía, que ya dejó sembrada esta administración inversiones por 77,000 millones de dólares. Y cuando te pones a ver el número, sabes que sí va sumando. Porque por un lado son entre 20 y 30 mil millones de dólares que ha dejado la inversión de la Ronda 1, luego los ductos que suman más o menos 10 mil millones de dólares, y luego las inversiones de Pemex, los farm outs, y te pones a ver, bueno, y aparte la inversión obviamente de CFE, en fin, hay un montón de inversiones y que cuando las cuentas dices, pues sí, esa es la inversión que se va a aplicar en el mediano y largo plazo. El detalle está en quién va a recibir esa inversión y si esto es sostenible o no, considerando la circunstancia política de este país, en donde un político de pronto puede jalar, digamos, atracción de la gente al tratar de detener esta reforma. Encuentra capital político en detener la reforma energética, ¿no? Entendiendo la posición o los argumentos que pueda tener ese punto de vista, eso es lo que preocuparía, digamos, obviamente, a quien hoy pone 77,000 millones de dólares sobre la mesa, ¿no? Que haya continuidad, seguimiento. Exactamente. Claro, yo creo que esa fue la principal preocupación, no me dejarás mentir, de tanto a nivel del gas natural, a nivel de la industria petrolera, a nivel de la industria de lo que es refinación, de la cadena logística también. Es la principal preocupación hoy por hoy del sector energético mexicano, la continuidad. Y más allá de eso, se habla también de las oportunidades que existen, se habló también de aquellos negocios que quizá no podrían ser menos o más rentables. Me llamó mucho la atención lo que dijo González Anaya de que ya no es momento de hacer más refinerías, por ejemplo, ¿no? Que habría que plantearse esa situación, siendo que solo pues, Asia, solo en Asia se están construyendo refinerías. En fin, y hay discusión en torno a eso, entonces parecería que los asiáticos están equivocados y creo que no va por ahí, ¿no? Exacto, no iría por ahí. Es ¿no? una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Las refinerías. Exactamente, construir una refinería, ¿no? Exactamente, en el caso de las refinerías, bueno, son una o dos refinerías, al menos durante el próximo sexenio, si es que Andrés Manuel llega ahí. Pero tenemos que recordar una cosa, ¿qué es lo que dio origen a la reforma, ¿no? Ahora es la sobrevivencia de Pemex. No estamos hablando de la existencia, sino la sobrevivencia de Pemex. Entonces, el director general de la empresa dice, ahora le apuesto hasta el 2020 que lleguemos al equilibrio financiero. Hoy por hoy no es posible, bajo los precios actuales. Y además, si comparamos con otras empresas, por ejemplo Exxon tiene 72,000 empleados. Produce 2.4 millones de barriles diarios. Pemex produce 2 millones de barriles diarios, pero tiene el doble de empleados. ¿Qué significa? Que por cada empleado de Pemex produce alrededor de 15 barriles al día. Cada empleado de Exxon produce 30. Entonces, con estos números, ¿no es posible lograr la recuperación que habla González Anaya hacia el 2020? Sí es posible. Sí es posible llegar a números incluso un poquito negros, pero con ayuda. Sí, por sí sola no puede, tal y como lo vemos en la gráfica. En la gráfica lo que estamos viendo es la producción pues de petróleo diario de México. Entonces tenemos que pues en el 2006 tenemos todavía una producción de 3.2 millones de barriles al día. Y hoy tenemos una producción de apenas por encima de 2 millones de barriles diarios. Creo aquí pues que lo interesante está, lo que sí le ha faltado a la reforma. Tenemos claro que se trata de salvar a Pemex, se trata de atraer inversiones, se trata de darle vuelta a estos datos que estamos viendo en pantalla que solo parece ir para abajo. Pero lo que falta, y lo reconocieron en el foro, es que la gente entienda qué gana, ¿no? El gobierno en su momento dijo, bueno, vamos a ganar con la baja de precios de la gasolina. No lo ha visto. Gran error. Sorpresa. No lo hemos visto. Gran error, ¿no? Y entonces ahora, pues la gente está diciendo, ok, perfecto, 77,000 millones de dólares suena como un montón de dinero que vamos a ganar, pero ¿en dónde va a caer? ¿En dónde va a caer?
¿Dónde va a estar? Y fíjate que ese es uno de los principales retos. Y yo creo que más que nada es un reto de comunicación que tiene el gobierno federal, que nos pudiera hacer entender así claramente en dónde va a estar el dinero, porque hasta el momento creo que no ha habido un rasgo así palpable, ¿no?, en el bolsillo los estados esperan realmente carretadas de dinero. O sea, Campeche ya se está sobando las manos porque piensan que a ellos van a ser los beneficiarios. En teoría debería ser así. Pero estamos hablando también de 77 mil millones de dólares. ¿En qué plazo? Estamos hablando de 25, 30 años quizás. Estamos hablando de 2000. Bueno, estos 77 mil millones de dólares no. Esos 77 mil millones de dólares se están empezando a aplicar desde este momento. En realidad, la expectativa de inversión, y también surgida en este foro organizado por el Financiero y Siemens, es que puedan sumar 600 mil millones de dólares solo las inversiones en hidrocarburos, es decir, en producción, en exploración y producción de hidrocarburos. Ese es el monto de inversión, efectivamente, a 20 años que estima la Agencia Internacional de Energía, solo para que México pueda regresar a una producción de 3 millones de barriles, que evidentemente no tenemos hoy. Sin embargo, las inversiones las estamos viendo, pero a cuentagotas, porque tenemos, digamos, lo más visible son estas nuevas gasolineras, ¿no?, que de pronto vemos Oxogas o vemos Hidrocina y tal, pero francamente pues son inversiones pequeñas para lo que se espera. Claro. Las grandes inversiones, en realidad, son para aquellas empresas que hoy están barriendo el Golfo de México con sistemas de sísmica para mover el suelo y ver qué hay abajo, y que ahí sí ya han aplicado inversiones por 5 mil millones de dólares, pero esas empresas no son mexicanas. ¿Por qué? Porque en México no hay esa tecnología, desafortunadamente. Tenemos que preparar a nuestra gente y a nuestras empresas para que puedan recibir en realidad el dinero que realmente queremos ver en México, ¿no? Tenemos empresas como Petroval, que estuvo presente en el foro, ¿no?, empresas que ya van a tener producción comercial a partir del siguiente año, pero que de igual forma, como dices, la inversión se queda simplemente ahí, no hay forma de que baje, ¿no? Pues, ¿cuál es la alternativa? No había alternativa realmente. Si regresamos al pasado, significaba pues la quiebra de Pemex. O sea, el capital contable de Pemex estaba en un billón negativo. Negativo. O sea, si vemos los estados financieros año con año, en este año es posible o probable que tengan números positivos, ¿no? Pero también por la cuestión de, así como vemos la gráfica, en 2013 no tenían números positivos. Esos son los resultados en millones de dólares. Y bueno, y en el primer trimestre de este año vimos que Pemex consiguió una histórica utilidad neta de 87.935 millones de pesos, con lo que de cierta manera logró revertir la pérdida reportada en el mismo periodo del año pasado, ¿no? Entonces, esto digamos que Pemex va encaminado a lograr pues salir de esta crisis financiera. Sí, el camino ya comenzó. Es una durísima tarea, tanto para Pemex como para todos sus socios, ¿no? Porque también están viendo cosas, pues no quiero decir extrañas, ¿no?, pero en unas cuestiones, por ejemplo, en el caso de los pozos exploratorios, que prácticamente ya no están surgiendo, dice, porque es que ya iba a comenzar la reforma. Sí, es cierto, ¿no? Pero las empresas iban a tomar cierto lapso de tiempo, 1 o 2 años quizás, para empezar a tomar ritmo, ¿no? Estamos en una laguna de tiempo. Cuando se veía llegar la reforma, lo que hizo Pemex fue retraerse, ¿no? Uno, porque tenía que ver qué campos le iban a tocar. Uno no podía invertir en campos que a lo mejor se lo iban a dar a alguien más, ¿no? Otra fue, vamos a ver qué esquemas de inversión me dan a mí, para ver si voy a invertirlo con mi dinero, con dinero del gobierno o con dinero de otros, que es lo que estamos viendo con estas alianzas y estos farm outs. Entonces, en lo que estaba decidiéndose cuál iba a ser el nuevo esquema, se dejó de invertir. Y lo que vemos es menos pozos exploratorios, menos pozos de producción y, consecuentemente, una caída en la producción. Afortunadamente para el gobierno, pues el gobierno ha encontrado en los contribuyentes, o sea, en los que estamos aquí sentados y en los que nos están viendo, una forma de atraer dinero a las arcas públicas, ¿no? Porque al final ha sido justamente los impuestos que estamos pagando a través de ISR y otros impuestos los que le han permitido al gobierno solventar esa falta de dinero que le dio la caída del petróleo. Pero sí es cierto lo que dice Baude. Era indispensable hacer una reforma porque no era sostenible el esquema de sobrevivir de Pemex, claro, ¿no? Ese esquema estaba perdido porque un pozo, o más bien un yacimiento enorme, Cantarell, iba en decadencia. Y ese pozo ya no iba a dar dinero, ya no iba a dar petróleo, ya no iba a dar dinero, el gobierno se iba a quedar sin dinero y el país hubiera caído realmente en una situación crítica.
Por eso se dio la reforma. No es, vamos, ¿es necesaria la reforma? Sí, sí lo es. Ahora es necesario que la reforma demuestre los beneficios a la gente y que no se trate solo de trabajos pues de segunda índole para subirse a una grúa y meter un taladro enorme al pozo. No. Que el ciudadano de a pie lo pueda palpar. Y que tenga trabajo por la reforma, ¿no? Por supuesto. Se supone que para eso crearon el Fondo Mexicano del Petróleo, ¿no? También como un ente administrador de toda esta abundancia, ¿no? Que riesgosamente podríamos volver a ver. Y digo riesgosamente nada más por la palabra, ¿no? Por la abundancia. Así es. Pues en el caso del Fondo Mexicano del Petróleo, simplemente ha sido un vehículo de transferencia, ¿no? Exacto. Hasta que tenga el 4.7% del PIB, es cuando el Fondo Mexicano del Petróleo va a poder generar recursos para el presupuesto de egresos. Con un precio del petróleo ahorita, no. Ahora, sabíamos todos que cuando metimos a esto, que esto no iba a ser de la noche a la mañana. Claro. Hay que darle su tiempo. Esto tarda 5, 10, 15 años. Sabíamos muy bien que para allá íbamos, ¿no? Ahora, a mí me llamó mucho la atención cuál es la meta. Y Aldo Flores, quien es el subsecretario de subsecretario de Hidrocarburos, que estuvo en uno de los paneles, él comentaba que la meta no es ser exportadores nuevamente, porque hoy somos importadores netos. Hoy pagamos más por derivados de hidrocarburos que llegan al país, como la gasolina o la turbocina o el diésel, que el dinero que recibimos por vender crudo. Entonces somos importadores netos. ¿No? Él dice, no, la meta no es ser exportadores nuevamente. La meta es tener seguridad energética. Y tiene razón. O sea, no importa si importas o exportas o cuál es tu balanza. El tema es que tengas los suficientes recursos para hacer funcionar a la industria y a los servicios de este país, que es lo que en verdad genera empleos hoy a la nación, ¿no? Para ir cerrando un poco el tema y regresando también a Pemex, ¿qué tanto le afectan porque bueno, parece que le llueve sobre mojado, ¿no? Escándalos de corrupción como el de Odebrecht, del cual hace mención el día de hoy el director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio González Anaya. ¿Qué les parece si escuchamos? De acuerdo. Pemex es la víctima de que fue sujeta a esto. Y para nosotros es muy importante tomar todas las medidas en esta investigación, pero también tomar medidas hacia adelante. Y ha salido por ahí que contratamos a un agente a que nos ayudara a eso, es correcto. Y tenemos un nuevo plan que presentaremos pronto al Consejo para mejorar las medidas de cumplimiento alrededor de todo este tema, porque es bien delicado. ¿Qué opinan al respecto? ¿Pemex es la víctima? Me parece que desde un punto de vista, bueno, entiendo lo que quiere decir, a lo mejor no, yo creo que no fueron las palabras correctas para hacerlo, pero entiendo esta parte de que no fue, Pemex está dentro del problema, pero bueno, no es responsabilidad de Pemex, ¿no? Básicamente, aquí es de la Secretaría de la Función Pública, aquí es de la Procuraduría General de la República, que hasta el momento han sido muy opaces con la información que se está manejando en el caso. Todavía no conocemos quiénes son los funcionarios implicados, no sabemos mucho menos si hay sanciones, no sabemos qué contratos fueron, el tiempo sigue pasando en otros países de Latinoamérica, ya inclusive vemos expresidentes compareciendo, exdiputados ya casi pisando la cárcel por este tema, grandes sanciones como la que se dio en Estados Unidos, el arreglo en Argentina, y aquí a final de cuentas seguimos sin saber. Sí, es un hecho. A ver, hay dos cosas. Uno es la empresa en sí, y es de donde se escapa o se resguarda cada director de Pemex, la empresa no es responsable, ¿no? Ni en esto, ni en el tema de Huachicol, ¿no? Que es este robo de combustible, que hoy también lo reitera José Antonio González Anaya. Dice, esto no es una cuestión de institución de la empresa o no es una cuestión de institución del sindicato. Lo entendemos. No se trata de que Pemex se robe a sí misma para revender a sí misma el combustible. Entendemos que no es institucional. Pero sí hay evidencia de que son empleados de la empresa los que se han involucrado. Fueron empleados de la empresa los que se involucraron también en el fraude con Banamex o en el presunto fraude en el caso de Banamex con Oceanografía, ¿no? Y también sabemos que hay empleados que están involucrados en cada uno de los ilícitos que tiene la empresa. Creo que es momento de que Pemex y el gobierno den fiel muestra de que tienen interés en realmente limpiar esa empresa. Y sí, está bien que no sea institucional,
pero saca a la luz quiénes lo hicieron y llévalos a la cárcel, porque alguien tiene que pagar por esos ilícitos. Exactamente, José Antonio González Anaya sale con el cliché de que eso fue en la pasada administración. Eso creo que no se vale porque también forma parte del conglomerado. Claro. Y ahorita que mencionaba Susana, una de las consecuencias sería, si yo soy una empresa petrolera y veo esos casos, le pienso más de 2 veces para entrarle con Pemex. Por supuesto, y más que ya veíamos que la revista brasileña había publicado una nota en la que decía que Emilio Lozoya, mientras era director de Petróleos Mexicanos, había recibido un soborno de $5 millones. Todavía no se ha comprobado, todavía se están investigando estos hechos, pero bueno, la transparencia creo que es muy importante. Ya por eso también Petróleos Mexicanos mencionaba que estaba llevando el caso un abogado independiente para pues esclarecer los hechos, ¿no? Pues gracias por este análisis. Pasamos a otros temas, vamos a una pausa, pero continúe con nosotros en la mesa central porque hablaremos del segundo aire